Glitter amargo. Ay. Bienvenidas, bienvenidos a Glitter Amargo. Este no es el primer episodio de la segunda temporada, pero es la introducción a lo que será la próxima temporada. ¿No es así? Frida Rebontulet, ¿cómo estás? Hola, Lenka Feral, ¿cómo estás? Yo estoy emocionadísima, te veo muy feliz. Espero que en este tiempito que nos dimos, pues bueno, haya servido para arreglar todo lo que tenemos que arreglar, porque también nos cayó pues un poquito ya, más o menos, la reapertura, ¿no? De ciertas actividades y entonces ello nos permitió poder retomar cositas que estaban ahí pendientes, poder gestionar otras. También el trabajo se vino más intenso, ¿no? Entonces, de una u otra forma, aquí estamos, Alenka. La ola de la pandemia que se va hacia atrás y luego ya nos salta encima. Al parecer ya estamos en semáforo verde, ¿no? ¿Es así? Uh-huh. Sí, pero pues a ver qué pasa. Hay teorías ahí de que es una cuestión nada más temporal. Dicen que es así como cuestión del buen fin, nosotros no sabemos. Pero, pues sí, Fri, como tú dices, estamos muy emocionadas, nos dimos nuestro tiempo para tratar de pues retomar la vida. Ahora sí ya las cosas empiezan a fluir más, cabrón. Vemos que hay movimiento por ahí en redes, nos encanta saber que andan por ahí y que están escuchando los programas y que están escuchando los episodios. ¿Cuántos eran, Bria? En total, ¿eran 48 o 49? 49. Ahí está, 49 episodios. Y esta segunda temporada, bueno, a este pre-episodio, a esta introducción a la temporada le quisimos poner las más resucitadas, porque somos las más resucitadas de este 3 de noviembre. A nosotras que nos encanta la más draga, habrá quienes entiendan la referencia, ¿no es así, Free? Sí, así es, las más resucitadas es el reto de esta temporada 2 para Glitter Amargo, en el cual pues estamos aquí nuevamente de regreso y con varios temas que seguramente les gustarán. Tenemos algunas entrevistas, ese es también el objetivo, ¿no? Tener más invitadas, más invitades, también mucho arte, mucho homenaje a estas mujeres que hicieron historia de una forma un tanto velada y que ahora las estamos redescubriendo, revalorando, y también pues mujeres actuales, Alenka. Sí, eso justo que dices es muy importante, Free, la cuestión de que tenemos a muchas invitadas para que nos hablen especialistas de sus temas, pero contémosles un poquito de lo que va a venir en la temporada, que son un poco de algunos de los temas. Además de que, bueno, empezamos con uno que va a ser importante para este nuevo ciclo que viene, que es aquello que algunos llaman nueva normalidad. No estamos todavía muy seguros qué significa eso, pero nueva normalidad, ¿cierto? Sí es. Y justamente nos pega ahora en esta cuestión que tú mencionas, ¿no? Estos semáforos verdes que si no son electorales, son para las compras de cierre de año. Vamos viendo, ¿no? Vemos cómo se mueve eso. Ustedes no dejen de cuidarse con las medidas que les sean posibles, pero también ir poco a poco retomando estas actividades. Y tendremos también una entrevista que fue muy particular, muy cariñosa, muy amorosa en torno al tema de los libros, las libreras, mujeres que han dedicado su vida a la investigación, preservación, curaduría, difusión y venta de este objeto que es el libro, el objeto de nuestro deseo. Ah, eso me pareció muy hermoso, Frida, porque yo ni siquiera sabía lo que era una librera o un librero, entonces ya, gracias a ti, una vez más aprendiendo cosas nuevas, esto está muy maravilloso. También tenemos a dos mujeres pintoras, Toyen y Miriam Khan, súper interesantes, si no las conocen, ese episodio está bastante bello. Y que yo conocí a ellas por ti, entonces aquí siempre estamos aprendiendo, Linka, una de otra. Además, muy distintas entre ellas, pero bueno, ya, escucharon el episodio y yo siempre ya quiero soltar toda la sopa, pero no tengo que administrarme. Así es. Y también tendremos en entrevista a estas mujeres que en la actualidad no, el género no les ha impedido y no tendría por qué, pero así se nos ha dicho de una u otra forma y por eso están rompiendo esa tradición de que los oficios, digamos, en casa como la plomería, ¿qué será? La carpintería, el arreglo de cosas, plomerías, en fin, estaba pues especializado a los hombres y bueno, con Talachas Girl, entre otras varias mujeres que se han organizado para hacer
pues no sé si una colectiva, pero sí un grupo de apoyo y de red en el cual tú, si eres mujer, si perteneces a alguna diversidad, en fin, puedes solicitar sus servicios y también dan talleres, que eso es muy importante para que también aprendamos a hacerlo nosotras mismas y podamos estar en un espacio seguro, porque cuántas veces no han solicitado la contratación de algún X servicio para su casa, su hogar, y de una u otra forma, pues sí nos sentimos intimidadas, inseguras, qué sé yo, porque llega el vato, ¿no? Heteronormativo a decirte cómo son las cosas y que eso está muy difícil, la mitad la va a salir en 1,500 pesos. Entonces, cosas así. Y tenemos un tema muy interesante y muy cabrón, que es la revisión a la Malinche a los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Ya saben que ha sido un tema muy polémico, que acaba de ser hasta hace muy poquito, los 500 años de la caída y toda esta polémica y de que si la conquista, la no conquista, que quién llevó a cabo la conquista, etc. Pero más que nada, nosotras viéndolo desde la perspectiva del personaje de la Malinche, ¿no? Y de toda esta idea que se tiene de lo que representa la Malinche, el malinchismo, etc., ¿no? Exacto, con una perspectiva actual en la cual muchas mujeres han estado investigándola justamente para decir, tal vez Malinche se le quede de una forma, pero decirle ya Marina, Malinali, y de esta forma también ir rescatando esa figura de esta mujer que de una u otra forma fue sobreviviente, ¿no? A este periodo en el cual, pues, por muchos años en la primaria se nos decía, no, la conquista, y somos conquistados y agacha la cabeza, porque, o sea, este sentimiento que se va formando de ser de una u otra forma, pues sí, inferior, y que lo hemos vivido, Alenka, cuando llega alguien extranjero, extranjera, hay cierto sesgo por donde le mires, propio, personal, de con quien vayas, en fin. Entonces, y eso es algo muy, o sea, y quien diga que no, está mintiendo. En algún momento pasó por ello. Sí. Y sí, es interesante hacer esa revisión y la deconstrucción no solamente se basa en una parte del activismo, sino en varios aspectos de nuestro ser como personas y que justamente el clasismo, el racismo es parte de ellos y está muy profundo yo diría que en la población mexicana. Entonces es importante hacer esta revisión, hacernos nuestra revisión propia e ir descolonizándonos poco a poco. Sí, Frida, justo estaba hablando de eso hace poco con alguien, o sea, lo muy impresionables que somos ante los extranjeros, ¿no? O sea, tenemos pues esa pésima educación y tal, es que tiene el ojo claro, es así. Pero bueno, otro tema que va a venir en la siguiente temporada, que es un tema que a mí personalmente me apasiona últimamente hasta la médula. No soy una mujer al borde de un ataque de compras, pero sí soy una mujer al borde del ataque del calentamiento global. Porque es que también he estado, esto lo voy a ligar después con algo de Almodóvar, pero ya luego Dale, les dale. cuento todo esto. Pero calentamiento global, ciencia ficción y resistencia es el título de este capítulo. No les queremos vender mucho, pero tenemos una invitada muy especial, especialista, especialista en este tema, valga la repetición. Y está muy chido, ¿no? ¿Tú qué opinaste de este capítulo? Ella es una activista que estudió de una u otra forma el camino de la arquitectura y al ver el impacto de la arquitectura, del diseño arquitectónico, del impacto ambiental al momento de levantar una edificación, a ella le generó este impacto de a ver qué estamos haciendo, desde dónde se está planteando el diseño, cómo se está generando, qué está impactando, qué está ofreciendo, qué soluciones se pueden dar con ello, y de ahí saltó al activismo para dedicarse o sea, de derecho, de entrada y muy derecha a los derechos humanos, a los derechos ambientales, en fin, una activista que a la fecha sigue en pie, feminista, ecologista, y de una u otra forma su voz es importante para las nuevas generaciones también que están viendo este camino sin retorno, ¿no? Del calentamiento global. Entonces, Está de ahí muy voy para cabrón, allá. Frida. La verdad es un tema que es muy importante que empecemos a darle la prioridad que necesita, ¿no? O sea, yo estoy obsesionada con ello. Y hay muchos que hablan de que no hay que ser negativos al respecto, pero escuchen el episodio y entonces ya después nos ponemos a platicarlo en redes sociales. Les invitamos a eso. ¿Qué Claro. más?
Pues tenemos también temas diversos en torno, por ejemplo, a lo que ha sucedido en este 2021 sobre el aborto, tanto en México como en el mundo, la perspectiva de, bueno, sí se han ganado estas batallas y ahora cómo las ejercemos, cómo llegamos cómo accedemos a eso que ya en México al menos se puede, ¿no? Tener ese acceso de forma en el sistema público de salud, el acceso al procedimiento, ¿no? De realizarse un aborto sea por la cuestión que sea. Sí, sí, exactamente. Estaba leyendo una mujer que se apellida... Ay, no me estoy pudiendo cortar. He estado hablando de ella un buen y siempre me acuerdo y ahorita ya no. Bueno, el punto es que esta idea de justo lo que tú dices se logró, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer que suceda? Había como un meme bien cruel que vi el otro día que decía así como de, ya se legalizó el aborto y ahora el IMSS me dio la cita para dentro de 10 meses. Es como, ya sé que está muy terrible ese meme, pero bueno, los memes son para decir cosas así, de crudas. Pero también hay otra cuestión del aborto que también vamos a abordar en este capítulo, que es el otro lado del aborto que no se discute tanto dentro del feminismo, o sea, que no ha tenido esa importancia de las mujeres que han tenido abortos y toda la cuestión psicológica que implica tener un aborto, tanto un aborto espontáneo como cuando vas a realizarte un aborto, ¿no? Ese otro lado de todo ese proceso psicológico y es muy necesario darle una revisión a ese proceso de las mujeres que lo han vivido y que no es cualquier cosa y que es algo que tenemos que empezar a poder hablar mejor para poder sanar. Claro que de una u otra forma cada quien tiene su proceso y las personas gestantes de una también van a tener su proceso de forma, digo, si hablábamos de una escala, por ejemplo, pues muy personal, ¿no? Algunas personas dirán, bueno, a mí no me afectó como a otras personas, pero sin embargo, cualquier cuestión que tenga que ver con nuestro cuerpo, con nuestro ser en esta tierra, de una u otra forma queda afectado, ¿no? Al momento de tener alguna intervención pues mayor. Entonces es importante también hablar de este otro lado, ¿no? Para poder entenderlo, para poder acercarnos a este tema. Sé libre siempre en estos espacios al momento de escuchar el programa, como si estuviéramos platicando, ¿no? Si tienen alguna cuestión, pregunta, duda, cuestionamiento hacia nosotros, en fin, nos los pueden hacer llegar también a través de las redes sociodigitales, es @glitter amargo. Y eso es en Instagram. En Facebook también Glitter Amargo. Y en general nos pueden encontrar a ti, a Alenka y a mí, ahí también en Glitter Amargo, Alenka Feral y Frida Rebontulet, para continuar con esta conversación, ¿no? Entonces siempre nos encanta leerles, para bien o para mal, los comentarios. Nos encanta estar en red con ustedes. Y también escuchar que ya lo han hecho antes y les hemos dedicado programas, especialmente a quien nos escribe y dice, ay, me encantaría que hicieran un episodio de maternidad y me encantaría que hicieran un episodio de esto otro. De hecho, debemos algunos episodios en esta temporada. Ahora que me estoy acordando de alguien que nos escribió para pedirnos un episodio en especial. Entonces, eso también lo vamos a tener en cuenta para esta temporada. Y tenemos un episodio que me hace pensar mucho en Sorgin Pivish, que ha estado aquí con nosotros, Camila. Saludes, estás por ahí, Camila. Sobre mujeres poetas, que siento que es algo que a ella le encanta y es como su fuerte y es una poeta también. Entonces, mujeres poetas también será uno de nuestros episodios. Claro que sí. Tenemos más temas, Alenka, pero ya los iremos presentando poco a poco. Entre ellos también se encuentra pues esta cuestión de la restauración de los monumentos y demás, y esa dinámica que se ha dado, polémica, en torno a por qué vale más un maldito monumento que hacer esta protesta, este activismo de protesta pues por toda esta rabia, le llaman la digna rabia, ¿no? Muchas colaboraciones que queremos hacer también por ahí con las podcasteras que en algún momento nos recomendaron también en su espacio. Entonces, bueno, mira haciendo estos enlaces también, Alenka. Sí, Frida, y ahora que mencionas esta cuestión de los monumentos y la digna rabia, pues igual queríamos como aprovechar esta introducción de Resucitadas para hablar por esta cuestión de la muerte, ¿no? Y también tal vez tener este espacio para recordar ahora que estamos justo en estas épocas en que nuestros familiares regresan a visitarnos o simbólicamente o literalmente, tal vez para algunos.
en Día de Muertos, pues esta cuestión de los feminicidios en todo el país, los feminicidios también en Ciudad Juárez, y todas las madres que siguen buscando a sus hijas, hijos, hijes, ¿no? Claro, Alenka. Y en ese sentido es bien importante también ir, ya habíamos dicho, no estamos del lado de la censura por la censura, de la censura dogmática, pero sí de una revisión con contexto de las cuestiones que nos han formado. No es censurarlas, quemarlas, bueno, al menos no en nuestra perspectiva, que lo hemos hablado en otros capítulos, sino más bien revisarlo, leerlo con los ojos de ese tiempo y con nuestros ojos actuales también para hacer tu propio análisis y que de ahí tú partas de qué forma te sirve, de qué forma lo lees ahora, diversas cuestiones. En este caso, por ejemplo, las leyendas mexicanas, ¿no? Las leyendas mexicanas son súper tradicionales aquí en México como en América Latina y bueno, cada cultura tendrá su mitología y su repertorio de leyendas macabras y demás. Pero aquí en México, en la época de la colonia, justamente en la época virreinal sobre todo y de ahí hacia el presente, se han generado una serie de leyendas en torno a personas indígenas, a personas españolas que llegaron aquí a la Nueva España en ese entonces. Y de ahí se fueron gestionando estas, pues sí, estas narrativas de ficción en torno a aparecidos, asesinatos, y si los leemos ahora, son muchísimos feminicidios por los cuales tenemos la leyenda, por ejemplo, de la quemada, de la errada, ¿no? También el de el callejón, ay, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, que en el centro histórico se te aparece un hombre, por ejemplo, y te dice, joven, ¿qué hora es? ¿No? Y tú le dices, tal hora, son las 11, y te dice, afortunado tú que sabes la hora en que vas a morir, ¿no? Y en eso te mata, pero como es espíritu, pues ya no puede matar, ¿no? Pero resulta que se hizo esa leyenda porque ese vato, como era tan celoso en esta cuestión justamente del amor romántico, el amor cortés y bla, 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 que hemos abordado también aquí en Glitter Amargo, pues no confiaba, o sea, lleno de rabia y de toda esta cuestión machista y misógina, es como esa mujer es mi esposa, es mía y nadie la puede ver. Entonces de repente veía que pasaba alguien por la ventana de su pareja y ya lo quería matar, ¿no? Entonces siempre andaba matando en la esquinita de su casa ahí a todos los personajes que él consideraba que podrían ser amantes de la esposa, ¿no? Entonces imagínate, al final terminó matando a la mujer en este acto de feminicidio por justamente esta suma de violencias que Marcela Lagarde resume en lo que es un feminicidio que se vuelca contra la mujer, ¿no? Entonces, son muchas leyendas mexicanas que va a estar imposible y tampoco creo que tenga un sentido inmediato de decir, no, nunca más las tenemos que leer, repetir y demás. Tal vez con cierto disclaimer antes, ¿no? Pero entender, decir, bueno, ¿de dónde viene esta leyenda? ¿No? O sea, es muchísima violencia. La de la errada también, de un padre, un cura que en una noche estuvo con una mujer, con una trabajadora sexual y en la madrugada se supone que llegan unos esclavos, le tocan la puerta, que le van a errar la mula, que le mandó no sé quién, y él dice, ah, sí, pasen a errarla. Y cuando despiertan, ven el cuerpo de la mujer con la que estuvo en la noche anterior, con estas herraduras en las manos y en los pies, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra leyenda de susto y demás aquí en México, pero que nos deja ver, ¿no? Igual, el feminicidio, la tortura de una mujer. Entonces, bueno, ahí dejamos esa tarea también de hacer una revisión a los cuentos, leyendas que de una u otra forma nos han formado como mexicanas, como mexicanos, como mexicanes, y decir, bueno, ahora desde dónde las leo, desde dónde me emociona conocer leyendas mexicanas. Entonces, bueno, ese es un capitulito muy pequeño, Alenka, pero justamente ligándolo a esta literatura, tú nos tienes una recomendación. Sí, hablando de la muerte, ¿no? O sea, para hablar un poco, ahora acercarnos a la muerte desde, pues, es nuestro hogar, Free. Bueno, yo lo veo así, un poco es como la única certidumbre que tenemos. Creo que ya hemos hablado de eso, por ejemplo, en el capítulo de Adiós 2021. Está muy padre porque estuvimos hablando de la muerte un tiempo y fue bonito justamente porque estos son tiempos en donde hemos perdido a personas que amamos, muchas, y ha sido muy rudo ese enfrentamiento con esa mamá que
que es la muerte, y como hay algunos países que realmente les cuesta muchísimo trabajo hablar de ello, lidiar con ello, nosotros de alguna manera también, así como las tradiciones, es muy importante lo que tú mencionas, Free, o sea, influyen muchísimo en nuestra percepción del mundo. De esa misma manera, el Día de Muertos es un ritual que a nosotros nos acerca de otra manera y nos da esperanza y nos da esto que se llama pensamiento mágico, que justamente lo voy a ligar a este libro de una mujer que se llama Joan Didion, que escribió El año del pensamiento mágico. Y este libro, Free, lo escribió porque su hija de 38 años estaba en coma en el hospital, y su esposo y ella fueron a verla, eran momentos muy rudos obviamente, y después ella y su esposo estaban cenando y a su esposo le dio un ataque fulminante al corazón y se murió. Y al poco tiempo su hija se recuperó, salió del coma y estaba viajando al estado en el que vivía, ahí mismo en Estados Unidos. Y llegando, creo, al parecer en el aeropuerto, tuvo un paro respiratorio, la llevaron al hospital y se murió. Entonces, en muy poco tiempo de diferencia, esta mujer, que ella misma lo menciona, dice, yo tengo, como casi todos los gringos tenemos, todos los norteamericanos tenemos un problema de asimilar la muerte. O sea, es un tema del que no se habla, es un tema al que no nos acercamos. Y de la nada tuve que lidiar con esta situación así muy cabrona de que se muriera mi familia entera. O sea, eso es algo muy, muy rudo. Y a partir de eso ella escribió un libro que se llama El año del pensamiento mágico. Y justo cuando le preguntaban ¿por qué se llama el año del pensamiento mágico?, ella dijo: los antropólogos y los psiquiatras hablan de pensamiento mágico para referirse a una actitud mental que nos hace sentirnos firmemente convencidos de que tenemos poderes para influir en el curso de los acontecimientos. El pensamiento mágico es característico de los niños. Los ritos propiciatorios que buscan provocar la lluvia son un ejemplo muy característico de pensamiento mágico entre adultos. No sé si tú lo llegaste a hacer, Frida, pero yo sí llegué a clavar los cuchillos en la tierra o las tijeras. Cuando perdí a mi marido, me aferré al pensamiento mágico con una intensidad que después me causó asombro. Me negaba a tirar sus zapatos porque estaba convencida de que si los conservaba, John volvería por ellos. Entonces, no sé, les recomendamos ese libro si andan interesados en el tema de la muerte, pero también esto que menciona es tal cual lo que a nosotros nos sucede cuando ponemos nuestro altar. Es como decir, no es un fin total, ¿no? ¿Sabes? No es como que no estás aquí completamente, una parte de ti siempre va a volver y estar aquí con nosotros, ¿no, Free? Encontré este texto de José Eric Mendoza Luján, disculpen, que se llama Que viva el Día de Muertos, rituales que hay que vivir en torno a la muerte. Y él justamente menciona que se dice, o sea, de forma externa a México, se dice que los mexicanos no le tienen miedo a la muerte. Y él dice todo lo contrario, o sea, somos humanos y por ello, o sea, ¿a quién no le da de una forma, pues, enfrentarte a la muerte? Digo, cuando te toca, pues ya ni puedes tenerle miedo, ¿no? Pero más bien dice, porque le tememos es que se hace una tregua o un pacto de al menos hablar del tema, de al menos generar esta serie de ritos funerarios, de ritos de recordatorio para justamente darnos, yo lo estoy parafraseando, no es literal lo que él está diciendo, darnos nuestro apapacho, nuestra pomadita de que hay algo más allá de solamente que nuestro cuerpo biológico pues terminen sus signos vitales y fallezcamos, ¿no? O sea, necesitamos, a menos que seas ateo, pero incluso hay cierta espiritualidad en la humanidad en la que de una u otra forma, en algún momento, cuando la muerte llega, sea de un tercero, te afecta en el momento de reflexionar, ¿no? De reflexionar de tu propia vida, de tu finitud, de la de tus seres queridos, de me pudo pasar a mí. También te genera una especie de decir, bueno, de revalorar, de reconcientizar, hacer digamos, un inventario de cómo fue tu relación con esa persona que falleció. Incluso, o sea, por eso pega tanto, ¿no? El fallecimiento tanto de gente muy querida y cercana, como de personas famosas que no conocemos en nuestra vida,
ni nos conocieron, pero de una u otra forma estuvieron ahí porque formaron parte de nuestra educación sentimental, ¿no? Por ejemplo, de la música que escuchabas y de repente falleció y dices, no manches, o sea, yo crecí con esa música, que fue la banda sonora de muchos momentos y ahora ya no está, ¿no? Y es más joven que yo, o qué sé yo, te da una serie de situaciones que te hacen pensar tu muerte y entonces como esta frase de memento mori, ¿no? Recuerda que morirás y darte como un jalón, un arrastre ahí para emocional y decirte, estás vivo, entonces sigue adelante, ¿no? Nada está terminado. Y en ese aspecto, pues bueno, en México y en América Latina sí nos pintamos solos para generar esa especie de rituales, de ritos en torno a recordar a nuestros seres queridos, a nuestros seres finados que se suman a pues a esta herencia, ¿no? Y a nuestros ancestros que por ellos, por ellas, por ellas estamos ahora aquí viviendo este nuevo siglo, Alenka. Y por ejemplo, aquí para cerrar la idea, él menciona esta cuestión de los ritos funerarios y dice, se llevan a cabo por la pérdida del individuo que compartía la red de experiencias con el resto de los sujetos. Se realizan a partir de su muerte hasta el momento de llevarlo al lugar destinado para su cuerpo, o sea, al cadáver. Y en este tiempo varía entre las diferentes culturas y sociedades, creencias o creencias religiosas, pero se comprende esta dimensión de espacio temporal que de una u otra forma te da ese, digamos, ese ambiente, ese sentido de símbolos en torno a esta pérdida. Entonces, por eso muchas personas, por ejemplo, le rehúyen, ¿no? A ir a un funeral, porque de una u otra forma es enfrentarte con esa cuestión, enfrentarte a un dolor, enfrentarte a un ambiente que sabes que te va a afectar y que muchas veces prefieres no hacerlo, ¿no? O hacerlo a tu modo. Y bueno, y de ahí ya también, ¿no? Si te despides del cuerpo presente, ¿no? O si mejor lo haces en distancia, muchas cuestiones. Y bueno, justamente al terminar esa etapa del rito funerario, se entra en la etapa del rito de recordatorio, donde son aquellos que permiten la trascendencia y convivencia del difunto con los vivos. Comprende el tiempo y el espacio destinados al luto y las conmemoraciones en las que se inmiscuya al difunto. El objetivo es recordar a los que ya se fueron y al mismo tiempo ayuda a solventar la necesidad de trascendencia del que está vivo. En este tipo de rituales entran los aniversarios de muerte, los hace muerto, fieles difuntos, etc. Y bueno, aquí menciona que también en la época prehispánica, donde nosotros habitamos, pero también en mucho América Latina, tenían sus fechas donde se hacía digamos, memoria a sus difuntos, pero también mucho relacionado con la época con cuestiones de agrícolas, de la cosecha lenca, que viene justamente con este periodo de la tierra en que ahorita, justamente otoño, está muriendo. La naturaleza empieza a morir más las cuestiones que son anuales, ¿no? Si son perennes, pues bueno, se duermen, ¿no? Como los osos invernan unos meses para agarrar energía, para agarrar fuerza y en primavera surgir nuevamente, ¿no? Entonces, justamente estos rituales que hacían en estas fechas, tanto el 1 como el 2, eh, se mencionan estas dos fechas, pues eran justamente para hacerle esta memoria a los difuntos y también estos rituales de cosecha de la naturaleza. Ya con los españoles es que se metió lo del calendario de todos los santos y estas cuestiones ya más cristianas, católicas. Y por ejemplo, en Europa de forma pagana, y bueno, ahora con los wiccanos que ya están en todo el mundo también, pues bueno, esta cuestión del Samhain, que es la festividad que se celebra principalmente por las culturas celtas, pero te digo, actualmente quien quiera creer en él, pues lo puede festejar. Y también justamente se realiza entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Entonces, hay muchísimos rituales en torno al mundo que te digo, nos unen de forma como humanes en esta época muy particular que siempre es, ¿no? El otoño, el invierno, son meses que de una u otra forma nos representan una cuestión siniestra, ¿no? Que es siniestro, algo conocido, pero que te saca de onda un poco, ¿no? Entonces, obviamente todos estamos de una u otra forma familiarizados con la muerte, de las cosas, de la naturaleza, de lo que nos rodea, de la vida en sí,
pero tampoco es que por ello ya las aceptemos como ay, la marucha, ¿no? Ya no va a estar de venta en el Oxxo. O sea, no. La Maruchan ya no va a estar de venta en el Oxxo, ¿es en serio? Sí, ya Es- se retiró. En México No, ya no porque sí, ¿cómo se fue? porque causa la muerte, Frida. Justamente, sí. Sí. Pues sí, ¿cómo se llama esto del poder contra el consumidor? No, Profeco. Ujú. Ya ves que está en una campaña del reetiquetado y demás cuestiones, pues bueno, ya por fin pudieron lograr que, o sea, comprobar y demás, decir que la Maruchan es una cochinada, que por más rica que nos guste y demás, es una cochinada y que venderla, pues es casi vendernos ahí un paquetito de muerte, ¿no? Entonces, al menos No. ya sí, bueno, en teoría va a dejar de su venta en México. Entonces, bueno, en redes se hizo todo el meme y el duelo a la Maruchan, en fin. Entonces, haciendo esta símil, pues no es lo mismo, ¿no? La muerte de algo, pues, tan superfluo como un objeto que de una u otra forma representa un duelo, ¿no? A la vida que está en personas que amamos, en nosotros mismos, en nosotras mismas, en fin. También el duelo, por ejemplo, de los animales de compañía, ¿no? Que muchas veces y por muchos años también se ha menospreciado como, ay, pues, ¿qué, no? Falleció tu perrito y pues ya, ¿no? Vente a trabajar, qué sé yo, no se le da esa importancia. Entonces, bueno, Sí. creemos ¿Y que... qué importantes las mascotas, no mames? Oye, ellos no tienen, vi el otro día que compartiste algo sobre o sea, es que justo ligándolo con lo que dices, también, o sea, el ritual que tenemos aquí de que hay un distinto día para distinto tipo de muerto, ¿no? O sea, de que el primero es para los niños, ¿cierto? Menores de 12 años, el 2 es para los adultos. Tú tenías los dos, pero para los colgados y así, ¿cierto? Ahorita te lo digo, pero justamente lo que te mencionaba es que a partir de 500 años llevamos en que estas dos culturas, en este choque cultural realmente muy violento y demás, al final, en estos tiempos actuales, a 500 años después, vemos que somos una especie llena de clasismo y racismo, como lo hemos mencionado al inicio del programa, pero que de una u otra forma sí logró tener cierta mezcla de cultura y bueno, en nuestras tradiciones lo podemos ver que el Día de Muertos no es realmente una celebración prehispánica, ¿no? Tiene elementos, sí, pero también tiene elementos que trajeron pues los católicos españoles bueno, ahora lo que es México. Entonces, bueno, en este calendario católico y que bueno, de una u otra forma todos los mexicanos lo tomamos así, seas ateo, qué sé yo, ateo, pues cuando vas a alguna cuestión de Día de Muertos te dan tu calaverita, ¿no? Y de una u otra forma están esos días presentes. Entonces, por eso muchas personas ponen su ofrenda desde el 27 de octubre, porque el 27 de octubre es cuando llegan, pues justamente los animales de compañía, animales en general, ¿no? Que le ponen, y bueno, en la cuestión de la agricultura también le ponen mucho su ofrenda a todos estos animalitos. El 28 de octubre dice, para los que murieron en un accidente de forma repentina o violenta. El 29 es para los ahogados. Por eso también, para activar una ofrenda, no nada más hay que poner la ofrenda y ya, ¿no? Qué bonito, hay que activarla con ese pensamiento mágico, con esta cuestión ritual y también de lo que año tras año, por 500 años y un poquito más tal vez, se ha generado, ¿no? De poner su vaso de agua, poner la sal, poner estas cosas de olor, ¿no? El copal, el incienso, en fin, Y para... también lo que le gustaba comer, ¿no? O sea, creo que gran parte de activarla es decir, ay, pues yo por ejemplo, ¿no? Que estoy apenas hoy voy a poner mi ofrenda para ¡Ay, qué bonito! mis abuelas y para el abuelo de Sof, que también es el primer año que lo vamos a tener ahí. Pero es como de a mi abuela le encantaba su cigarrito, entonces Josefina siempre se salía al corredor a fumar su cigarro, ¿sabes? Así como si estuviera haciendo algo terrible, porque ella también era como muy católica y tenía esto, salía a echar su cigarrito, su mezcalito a veces, mi abuela Marta le amaba el chocolate, entonces dejarles ahí cosas que uno sabe que les van a gustar. Exacto, es darle ese poder, ¿no? Y de eso van los rituales, más allá de que te mueva la ouija o no, más allá de que el amarre funcione o no, más allá de que funcionen o no esas cosas, es la intención que uno le pone, la intención, el anhelo, la memoria, la fuerza, el poder de tu mente, de tu espíritu,
digamos, del amor que tú le pones a algo, de esa energía, para que tú creas que va a funcionar, ¿no? Es una pomada a nuestra vida aquí como humanos. Tal cual tú lo has dicho, Free, porque los rituales de la muerte son para los vivos, tal cual. O sea, los muertos ya no los necesitan, ellos ya están en otro pedo, ellos ya están en casa, que es a donde todos vamos, o dependiendo de lo que creas, pero los que necesitamos, justo como tú mencionas, esa pomada, somos los vivos. Entonces, todos esos rituales son para nosotros más que para ellos. Exacto, entonces, bueno, si hay personas creyentes de todos estos días, calendario y demás, pues claro que sí, adelante. Termino con ellos, que dice, 30 de octubre, dice, para los olvidados, los que no tienen familia que los recuerde. Acuérdense de la película de Coco. Bueno, no me gustó a mí, pero ahí hay un mensaje importante, que es la cuestión de Ya salió el la film. memoria. Pero me gustó el mensaje y qué es eso, ¿no? La memoria. Si no recordamos el pasado y distintas cuestiones, pues vamos a ir perdiendo grandes cosas, ¿no? Y bueno, aprovechando también que hace poquito en este mes, en octubre, perdón, también fue el Día del Patrimonio, la Memoria y el Rescate Audiovisual. Entonces también es bien importante la memoria, conservar todo y catalogarlo, hacer una curaduría para poder difundirlo y que siga, que no muera justamente, ¿no? Que no muera en el olvido. Y el 31 de octubre tenemos a los que están en el limbo, los niños que no nacieron, muchos que también creen, por ejemplo, en la ánima sola. El 1 de noviembre, que es este lunes de noviembre, es para los niños menores de 12 años. Y finalmente el 2 de noviembre para todos los adultos. Entonces, bueno, estas son las fechas. Y más allá de una u otra, aquí en México y en otras partes, también Estados Unidos, por ejemplo, en toda esta parte donde hay mucha migración de mexicanos y demás latinos, pues se genera esta festividad, ¿no? Del Día de Muertos. Cuéntanos, Orgin, ¿tú cómo celebras en Costa Rica? Vientos. Entonces también ustedes cuéntenos, si no son mexicanos, cómo celebran a sus difuntos. Nos encantaría saber, y si tienen fotito de esas fechas, pues también. Aquí, por ejemplo, hay muchos panteones que se llenan, digo, ahorita por COVID no es posible, pero se llenan con los familiares para limpiar la tumba, para platicar con los difuntos. Quienes fueron cremados, pues bueno, con las cenizas, en fin, diversas cuestiones. Y también hay muchos pueblos mágicos que, por ejemplo, en Yucatán y demás, que conservan una tradición distinta, ¿no? Que es un poco más originaria a los pueblos indígenas y la hacen de su forma muy particular, muy distinta de lo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se festeja, ¿no? Que ya está muy entremezclado también. Sí, es una, ¿cuál es la palabra? Sincretismo. ¿Te parece, Free? Si para ir cerrando nos vamos a los poemas, no sé si tú quieres empezar con el de Silvia Plath, bueno, Silvia Plath es una poeta muy importante que lidió con la depresión, es estadounidense, ella lidió con la depresión toda su vida, al final terminó suicidándose, pero dejó muchos poemas importantes y también dejó un libro que, ¿cómo se llama? The Bell Jar. Es una de las obras más importantes de Silvia Plath. Sí. La sangre de Medusa. Y les voy a leer de Silvia Plath, Carta de Noviembre. Amor, el mundo cambia súbito, cambia de color. La luz de la farola escinde las vainas del laburno. Esas colas se rata a las 9 de la mañana. Esto es el Ártico. Este pequeño círculo negro con sus sedosas hierbas ambarinas, el cabello de un niño. Flota un verdor en el aire, suave, delicioso, que amorosamente me cobija. Cálida y sonrojada me siento como un enorme prodigio, tan estúpidamente feliz, chapoteando y chapoteando con mis botas de agua por el hermoso rojo. Esta es mi heredad. 2 veces al día las recorro, olisqueando el bárbaro acebo, con sus festones limas, hierro puro. Y el muro de los viejos cadáveres me encantan como me encanta la historia,
Las manzanas son doradas. Imagínatelo, mis 70 árboles sosteniendo sus bolas color oro rojizo, en medio de una sustanciosa sopa gris, con su millón de hojas doradas, metálicas e inertes. Oh amor, oh célibe, nadie sino yo pasea por este humedal, mojada hasta la cintura. Los irreemplazables, oros sangran y medran, bocas de las Termópilas. Y ahí terminó, Alenka. Ya lo había dicho en un episodio antes, yo sé que es una chingona y demás, a mí me cuesta entender un poquito, se me hace muy cabrona, pero es complicada para mí de entender. Sin embargo, yo sé que ella sí tenía una obsesión muy cabrona con la muerte y sí y dibuja unas imágenes bastante sombrías, pero también se siente la atracción inevitable que siente hacia ella, ¿no? Claro, y que, digo, nos choca Freud, pero de alguna forma el psicoanálisis también dio esta vertiente de la atención, ¿no? Y que ahora lo podemos ver de una forma más lógica, pero bueno, quienes lo impulsaron fueron ellos, los psicoanalistas, esta pulsión de vida y muerte, eros y tanatos. Entonces siempre se están luchando estas fuerzas y también hay muchas personas que tienden un poquito más hacia esta vertiente del eros y hay personas quienes su pulsión va un poco más hacia el del tánatos, hacia el de la muerte. Creo yo, Alenka, que al menos tú y yo tenemos esa corriente un poco más hacia enfrentar esta oscuridad, esta muerte. Y, y no por ello es que no seamos Juana sin miedo, ¿verdad? Nos da miedo y nos duele y es fuerte cuando nos enfrentamos de verdad a las sombras y a las oscuridades, pero al menos de este lado lo tomamos con una visión un poquito diferente. En cambio, cuando hay algo que es mucha vida y mucho eros, ahí tal vez nos cuesta un poquito más entender eso, pero hay personas que, sin embargo, son más ese camino. Entonces, bueno, también, como dicen esa frase, ¿no? De el mundo se divide en dos clases de personas. Pues también muchas personas pueden irse más para esa pulsión de la oscuridad, de la muerte, como las que son un poco más del eros. Yo creo que es de mis poemas favoritos y sí es de un vato que se llama Novalis, que se llama Himnos a la Noche y justo se le muere su novia Sophie y escribe estos poemas que son de una belleza excepcional, pero también justo hablando de esta pulsión de muerte, Free, que tú mencionas, también se los recomiendo. Pero, Free, ahora que dijiste Eros y Tánatos, es muy bonito porque lo puedo ligar con este poema para que vayamos cerrando el episodio, que es ese otro lado de la... Hablemos de Eros, por ejemplo, que es el amor, y que hablemos de que también la muerte, siendo este destino al que todos vamos a llegar, el tiempo que estemos aquí, tratemos de ser amorosos, ¿no, Free? O sea, yo sé que parece un cliché terrible, pero neta, entre más pasa el tiempo, noto muy cabrón el aprendizaje en el gusto de dar y de compartir y de estar para otros y decirles que los quieres y escucharlos, que es una de las formas más raras e importantes de atención y de amor que le puedes dar a alguien. Entonces, el amor, Frida, ¿tú qué opinas? Sin duda, Alenka, sin duda, porque sí, todos tenemos nuestra etapa Grinch y lo tenemos ahí muchas veces metido con nosotros. Pero vi un TikTok que dije, ay, lo tenemos que postear en Glitter Amargo, al ratito lo subimos, porque es un niño que llega a pedir su calaverita y sale el adulto filósofo, pon tú, y le saca un choro de el consumismo, la tostada y tú, niño que caíste, y el niño le contesta como de, y tú que estás bien frustrado también, y entonces echan ahí un tirito en el cual es, disfruta la vida, o sea, la vida es tan corta digo, muchos pueden vivir muchos años, pero nos referimos a corta de que pasa un accidente, tú no lo sabes, pasa algo, una situación que hace que mañana ya no estés aquí, ya no esté yo aquí, ya no estemos. Entonces, digo, desde una cuestión de la naturaleza, como de una cuestión, un accidente como tal, en fin, muchas cuestiones que, bueno, no estamos pensando en ello, pero si no hacemos lo que queremos ahorita, tal vez mañana no se pueda. Entonces, olvídense del prejuicio, olvídense del qué dirán, acéptense también de una u otra forma trabajando en lo que ustedes desearían para ustedes mismos y hagamos esa tarea, Lenka, ¿no? De estar disfrutando, porque pensar como a los 15 años tal vez es muy maravilloso, pero también es muy cruel,
es muy cruel porque el mundo nos preocupa de cómo nos definen, qué piensan de nosotros. Entonces eso nos lleva a una serie de complejos que incluso a tus 30, 40 y demás son fuertes, ¿no? Y de una u otra forma te van formando. Entonces disfruten y disfrutemos la forma en que somos, siempre y cuando no sobrepongan los derechos humanos de alguien más. Disfrutemos nuestra vida, nuestra existencia y lo que queremos mejorar, Alenka. Sí, Frida, me encanta lo que dices y es por eso que te voy a leer este poema de Blanca Varela, que ya saben, soy muy, muy fan. Tengo que sacar mi lucecita porque aquí donde yo estoy ya estoy en la oscuridad total. Dice, se llama El amor es como la música. El amor es como la música. Me devuelve con las manos vacías, con el tiempo que se enciende de golpe fuera del paraíso. Conozco una isla, mis recuerdos y una música futura, la promesa. Y voy hacia la muerte que no existe, que se llama horizonte en mi pecho, siempre la eternidad a destiempo. Me encanta esa frase, siempre la eternidad a destiempo. ¡Pum! Entonces sí, no sabemos. Y disfruten a las personas que aman, díganles que las aman. Y nosotras estamos ya free, despedirnos porque estamos haciendo lo que nos pasa siempre, pero sí, y los invitamos a que nos escuchen. Ya empieza la segunda temporada la próxima semana, ¿no es así, Frida? Así es, Alenka. Les estaremos definiendo todos los detalles en nuestras redes próximamente. De momento, quédense con este pre-arranque, esta intro a la segunda temporada. Y Alenka, nada más las recomendaciones. Yo les recomiendo este libro que es La muerte. Es coordinado por Rui Pérez Tamayo del Colegio Nacional, pero tiene una serie de investigaciones, pues profundas, investigadores que nos hablan en torno a la muerte y cómo pues ya saben, ¿no? Estas reflexiones en torno a la muerte. Y también dice La Santa Muerte, espacios, cultos y devociones, también coordinado por Alberto Hernández Hernández, pero bueno, adentro vienen mujeres y hombres que hacen sus artículos y sus investigaciones estéticas y demás, deontológicas en torno a la Santa Muerte, que también es todo un tema aquí en México, ¿no? Y en América Latina. Y Alenka, cerramos con una sorpresa que nos tienes, porque hiciste una calaverita. Ya se me había olvidado, sí es cierto. Hice una calaverita para Glitter Amargo. ¿Qué es una calaverita, por si alguien nos escucha y no sabe? Pues es una forma literaria que se ha dado en México particularmente. Tiene toda una gramática que hay que seguir para dar digamos que son versos, es una especie de poema en el cual quien lo escribe se burla de a quien se la dedica. Si han visto RuPaul, La Más Draga y demás, es como hacer una lectura, ¿no? Te lees a una persona, te lees a alguien y le haces ahí un poema con mucha rima, con mucha gramática que hay que considerar para burlarte de forma amable de cierta cuestión, ¿no? O echarle ahí un de te va a llevar la muerte, ¿no? Te va a llevar la paca bajo estas circunstancias. Y entonces es muy maravilloso, es una tradición muy mexicana que les invitamos a que investiguen sobre las calaveritas, hagan las suyas, si nos quieren hacer una, pues bienvenide. Y de momento Alenka hizo una que queremos musicalizar con un arreglo que hizo Violeta Berber Torres y que nos lo comparte para que podamos vestir esta calaverita que hiciste, Alenka. Sí, saludos a Violeta, que es bien chida. Entonces, aquí les va la calaverita, nos despedimos de una vez para dar el cierre ya con la calaverita de Glitter Amargo, que dice así: Frida y Alenka andaban de vagas, hacía ya varios meses de terminada la primera temporada. La flaca, que es feminista, se puso muy enojada. Ya escuché los 49 capítulos y de ustedes nada de nada. Perdón, Catrina, pero andamos muy ocupadas. Un par de semanas más y le damos vuelo a la hilacha. Pero a la flaca no le gustó que tan igualadas le contestaran. Me las llevo de una vez para que puedan descansar. Allá con Rosario y con Simón se ponen a cotorrear. ¡Bravo! Gracias, Alenka. Pues sí. Bueno, ajá. Así llegamos a esta segunda temporada. Este es nuestro fin. Nos vemos ya resucitadas y todo. Esto fue Glitter Amargo. Gracias por acompañarnos. Chao.
Twitter amargo.